La palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 22. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero si quiere ya deje de buscarlo para que pueda escuchar la palabra si no la he encontrado. Vuelvo y repito. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti la gloria, Señor, y a ti la honra. Te ruego en esta hora, Señor, tu santísima unción sobre mis hermanos, sobre cada oyente y sobre mi vida. Señor, que haya palabra tuya esta noche, Señor. Que nos dé la fortaleza, que nos ayude a salir de aquí, Señor, con nueva expectativa. Que nos ayude, Señor, a cada día parecernos más a ti, Señor. Y querer así cada día cumplir, Señor, y seguir tu palabra. Ayúdanos a mantenernos fiel, Señor, hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que nos van a escuchar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, mi amado. Bien, ya llevamos un par de meses estudiando la carta a los romanos. Y estamos en el capítulo 11 y hoy nos toca del versículo 11 también en adelante. Y vamos a estudiar un poco bajo el tema la admisión de los gentiles y el celo de los judíos. La admisión de los gentiles y el celo de los judíos. En el versículo 11 dice la palabra del Señor: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. El apóstol Pablo, mi querido hermano, aquí en el versículo 11, ya lo leímos, vea para acá adelante, está preguntando si acaso Dios ha hecho tropezar a los judíos. Porque dice acá, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. ¿Era la voluntad esa de Dios? Pues no. La voluntad del Señor es que permanezcamos en su palabra y en la fe. Amén. Ahora bien, dice Pablo, han tropezado. Israel tropezó para que cayese. En ninguna manera. El tropiezo de Israel. ¿Dónde estuvo el tropiezo de Israel? En no creer en Jesús. En no creer en el Mesías, en el que ellos estaban esperando. No creyeron y ahí tropezaron. Y dice la Biblia, dice aquí en la siguiente parte, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ahora bien, esto no significa que de que si Israel no hubiera, o más bien que si Israel hubiera creído, entonces nosotros la gentilidad no hubiera sido salva. No, no significa eso. Porque el plan de Dios ya estaba, que Jesús venía a morir por los pecados de todos. Amén. Y venía a salvar a todos, no venía solamente por su pueblo. Juan 3, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino. No dice a los suyos. Dice a lo suyo. Vino a salvar. Claramente la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era lo suyo. Y lo cumplió. Y luego dice, más los suyos, refiriéndose a Israel, dice, no le recibieron. Y luego dice el siguiente versículo, más a todos los que le recibieron. Y entonces ya no menciona una sola raza, gracias. Sino que dice más a todos. Y en esa palabra todos
entramos todos. Amén. Bendito Dios. Entramos todos, más a todos los que le recibieron. Y luego dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿está ahí? Oh, sí, ahí está. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que cuando la gente dice, yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Amén. La Biblia dice que son hijos aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador. Amén. Y la gente dice, bueno, ¿y entonces yo qué soy? Usted es una criatura. Sí, usted es una criatura. Pero hijo no es. Claro, en términos generales, pues Dios es el Padre de todo. Pero en términos generales. Pero en términos íntimos, no. En cuanto a salvación, menos. Porque la Biblia dice, más a los que le recibieron. Entonces, no fue, volviendo ya al versículo 11 del Romano, no fue que el rechazo de los israelitas. Entonces el Señor vino a su pueblo, a Israel, y como Israel no le aceptó, entonces él dijo, bueno, ni modo, para no venir por gusto voy a salvar a los gentiles. No, no fue así. No fue así. No, en el plan de Dios ya era, acuérdese a qué vino el Señor. Vino a lo suyo. Amén. ¿Cuál era lo suyo? Salvar a la humanidad. ¿Qué sucedió cuando Israel rechaza el evangelio? ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros los gentiles ya teníamos una puerta abierta. Porque el Señor vino a salvar. Pero el rechazo de los israelitas hizo que no solo la puerta quedara abierta, sino que los pilares que sostenían la puerta se cayeron. O sea, en otras palabras, la puerta nos quedó más ancha para que entráramos. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando los judíos rechazan el evangelio, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Cuando Pablo, si usted se recuerda, Pablo comenzó a predicarle a los judíos. Amén. Y le predicaba. Y los judíos le rechazaban y le decían esto y le decían lo otro. Hasta que llegó un momento que dijo Pablo, bien me dijo el Señor. Estando allá en un retiro espiritual, bien me dijo el Señor, a los gentiles eres enviado a predicar. Me voy. Y se va. Sí, se fue. Se fue y ya no siguió insistiendo. No es que les dejó de predicar, no. Porque más adelante dice de alguna manera, y con los judíos, soy judío, con esto, para ver de alguna manera si gano a alguien. Amén. Pero ya el enfoque de Pablo fue a los gentiles. Ahora, si Israel hubiera creído, si Israel hubiera aceptado al Mesías, no es que los gentiles no hubiéramos tenido entrada. No. ¿Se acuerdan de aquella mujer sirofenicia que llegó buscando a Jesús? Amén. No era judía, hermano. Y aparte de no ser judía, aparte de ser gentil, era una idólatra. Pero aún así, el Señor le dio el milagro. Amén. Y le dijo, hágase como tú quieras. Bendito Dios. Ahora bien, ¿qué sucede? Si Israel hubiera aceptado al Mesías, si Israel hubiera creído en el Mesías, ¿sabe qué hubiera sucedido? Que siempre el evangelio iba a venir a los gentiles, pero hubiera venido más lento. Hubiera venido con más lentitud. Porque si todo Israel se convierte, hubiera habido un avivamiento ahí entre los judíos. Y usted dirá, no creo. ¿Y no se acuerda de Pedro? Dios le habló. Dice la Biblia que Pedro andaba con una gran hambre, como veo a unos 3 por aquí, que no han cenado. Andaba con una gran hambre. Y le dijo ahí a la doña, mira, prepárame algo de comer, vaya, ahorita te lo hago. Voy a subir a descansar a la azotea. Y subió a la azotea, ¿se recuerda? Y estando ahí descansado, dice la Biblia que el cielo se le abrió. Aleluya. Dios quiere que se nos abra esta noche. Amén, aleluya. No me vaya a dormir y va a decir, pastores, que me abierto el cielo. Dice que el cielo se le abrió y dio un lienzo que bajaba del cielo. Y en el lienzo, diferentes tipos de animales, cuadrúpedos, reptiles, de todo. Y Dios y Jesucristo
el Cristo resucitado le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Aleluya. En la visión, Dios le está diciendo eso. ¿Y sabe qué dice Pedro? Jamás, Dios guarde. Yo nunca he comido cosa inmunda. Y la voz del cielo le vuelve a decir, Pedro, mata y come. No, dijo Pedro, no lo voy a hacer. Entonces, el sueño o el éxtasis en el que entró Pedro, en realidad era que Dios le estaba ministrando. ¿Saben por qué? Porque Pedro no le quería predicar a los gentiles. Pedro quería el evangelio solo para él y su nación. Solo para él, como muchos cristianos que nunca evangelizan, que nunca le predican a nadie, que nunca invitan a nadie a la iglesia, que nunca hacen nada por el evangelio. Porque ellos ya son salvos. Gloria a Dios, y van para el cielo, y los demás que se los lleve el diablo. Y Pedro no quería nada no, que si yo aquí, los judíos, Pedro, si usted lee de Pedro, Pedro estaba en su mente, hasta él mismo dice más adelante, que él mismo creía que aquella predicación era solo, que el evangelio era solo para los judíos. Amén. Y dice la Biblia que llegaron a tocarle la puerta a Pedro, y ya no estaba en el éxtasis. Llegaron a buscarlo, y tuvo Dios que hablarle y decirle, mira, te van a venir a buscar 2 hombres. Para que vayas a orar por uno que está por allá. Levántate y vete con ellos. Dice la Biblia que exactamente el Señor que le termina de hablar, hay veces que Dios necesita hablarnos así, con alguna señal, con algún problema, con alguna situación para que entendamos. Dice la Biblia que exactamente llegaron y le tocaron la puerta y Pedro salió y se fue y llegó a la casa de aquel hombre. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba? Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio había reunido a toda su familia. Era judío, pero no era creyente todavía. Era gentil. No era creyente, quise decir, no era judío, era gentil, no era creyente. Y no siendo creyente, y no siendo judío, tenía toda su familia reunida, porque un hermano de la iglesia del Redentor lo iba a llegar a ver. Ojalá aprendiéramos, ¿verdad? Que nosotros como creyentes, amén, que deberíamos de tener eso ya como un hecho. Venir a visitar a un hermano, y lo voy a llamar a mi tía, esto puede ser un café y todo, va a preparar algo. Amén. Cornelio era un inconverso, podríamos decir. Porque por si alguien se pregunta, ¿y quiénes son los gentiles? Usted es gentil. Porque para Dios solo hay 2 razas, por decirlo así, judío y gentil. Amén. Ah, no, yo soy europeo, igual es gentil. Entonces, pero en nuestro lenguaje, Cornelio era un inconverso, digamos. Pero reunió a toda la familia. Hasta los inconversos nos dan lecciones, ¿va? Y no le da pena decir amén y dice. Y ahí dice la Biblia que tenía toda su familia. Y Pedro sabía que iba para donde un gentil. Lea la Biblia, Pedro no iba cómodo. Ay, no. Ahí voy para donde ese borracho. Ahí voy para donde esa mujer mal hablada. Ahí voy para donde esos muchachos pleitistas. Pues si ahí quiere Dios llevarnos para ser de bendición, pues. Ay, no, yo si tuviera la hermanita fulana, el hermanito fulano ahí sí, porque pasamos chambreando, de metidos, hablando de todo el mundo. Con el converso de la mujer. Dice la Biblia, lea la palabra del Señor. Pedro no iba cómodo. Iba un poco ahí. Dice la Biblia que llegó a la casa de Cornelio. Y dice la Biblia que Cornelio casi le besa los pies. De la alegría que un apóstol había llegado a visitarlo. Estaba contento. Dice la Biblia que había reunido a toda su familia. Ahí la tenía toda la familia. Y dice la palabra del Señor que Pedro dijo, ustedes saben bien, dijo, cuán bajo es para un judío entrar a la casa de un gentil, dijo. Usó otra palabra que se me ha olvidado, pero eso de entender. Ustedes saben que difícil es para uno que viene del culto hoy martes, que oír la palabra, la predicación de Romanos, que no se le queda nada, ni la cita trae lista.
Ahí está fojeando cuando ya se está hablando, cuando ya se está leyendo. Por estar oyendo a usted nos interrumpe a todos. Porque ya deberíamos de, ya sabemos. Y así dijo Pedro. Ustedes saben qué difícil es, dijo Pedro, venir a la casa de un gentil, pero bueno, ya, como Dios me mandó, aquí estoy. Así dice el versículo. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué hizo el, cómo se llama? Cornelio. Recibió con gozo la palabra y todos se convirtieron. Aleluya. Cornelio y toda la familia, aleluya. O sea que, si los judíos hubieran aceptado a Cristo, hubiera habido un avivamiento que hubiera salido a cuentagotas el evangelio a nosotros los gentiles. Pero como los judíos rechazaron el evangelio, y Dios ya había levantado a sus apóstoles y a otros, y allá a Felipe el diácono, y por allá y por acá, pero como los judíos dijeron, no queremos nada, y no queremos a estos que han hablado contra la ley y contra el templo, no los queremos a estos de esta secta, los del camino, que saquémonos de Jerusalén. Y entonces comenzó la persecución. Y comenzaron todos los apóstoles, no se fueron de Jerusalén, pero sí los demás convertidos comenzaron a irse para otros pueblos, y eso hizo que llegara un avivamiento a los gentiles, aleluya, y comenzó a haber conversión tras conversión, hasta el punto que le traían la noticia a Pedro y le decían, Pedro, sabes, allá el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Aleluya. ¡Alabado sea Dios! Y dijo, verdaderamente, dijo, el evangelio es para todos, no solo para los judíos. Entonces, el rechazo de los judíos hizo que el evangelio se expandiera más velozmente a los gentiles. Entonces, aquí cuando dice, Dios ha puesto tropezadero a Israel para que caiga, no, Dios no lo puso. Pero Dios aprovechó ese tropiezo de Israel. Aprovechó el tropiezo de Israel, que negaron al Señor, el Señor lo aprovechó para que el evangelio se expandiera velozmente sobre la gentilidad. Dios no pierde una. Amén. Gloria a Dios. Dios no pierde una. Y dice, pero la transgresión, por su transgresión, la de los israelitas, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. ¿Se recuerda cuando le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre los gentiles? Dijeron, wow, porque ellos creían que solo era para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 12, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, dice, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. O sea que Israel no está del todo perdido, hermano. Primeramente, cuando decimos que Israel tropezó con la piedra o con la roca que es Cristo, no nos referimos a todo Israel, porque los que han estado viniendo a los demás estudios pueden recordarse que el versículo anterior le dice que el Señor tiene un remanente del pueblo judío, y obviamente ahí pues Pablo entra, pues Pablo es parte de ese remanente de los judíos que creyeron. Amén. Pero la mayor parte de Israel no creyó. Y entonces, mi querido hermano, pero el versículo 12 dice, si el tropiezo de los israelitas fue la bendición para que los gentiles llegaran más rápido y con más auge y poder y avivamiento del evangelio, dice el versículo, cuánto más no sería, dice, cuánto más su plena restauración. O sea que aquí nos está hablando que Israel, toda, pues está hablando de Israel, va a ser restaurada. O podríamos decir, va a ser salva. Amén. ¿Cuándo lo va a hacer? En la segunda venida del Mesías. Dice la Biblia, cuando leemos Daniel y Ezequiel, dice que le mirarán y verán sus manos, porque acuérdense que el Señor Jesús vendrá. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Tomás?
mira mis manos. ¿Por qué le dijo mira mis manos? Porque ahí estaba la herida de los clavos. Y le dijo, mete tu dedo en mi mano. Y si todavía eres incrédulo, se levantó en la túnica el Señor. Mete tu mano en mi costado. Alabado sea Dios. Entonces dice la Biblia, en Daniel y en Ezequiel, dice que cuando en su segunda venida, no en el rapto, el rapto es para que la iglesia se vaya. Amén. La segunda venida, la iglesia viene con él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida. En la segunda venida dice la Biblia que él viene en las nubes y todo ojo le verá. Y dice, hasta los que le traspasaron. Haciendo referencia a Israel. No está haciendo referencia a las personas, ¿verdad?, que en ese momento le mataron, porque ya hace 2000 años. No. Está haciendo referencia a Israel. Y entonces dice el profeta, dice que lo mirarán y verán sus manos y le dirán, ¿dónde te hicieron esas heridas? Y él dirá, pues en la casa de mis hermanos. Aleluya. Dice la Biblia que le verán. Y dice la Biblia que el Espíritu vendrá sobre ellos y llorarán y creerán en él. Bendito Dios. O sea que será un avivamiento, mi querido hermano, para Israel. No para los gentiles. Porque la iglesia ya viene con el Señor. Será un avivamiento para Israel, preparado incluso durante la tribulación, puesto que Apocalipsis nos habla de 144,000 judíos. No crea que usted es uno de ellos. La Biblia nos habla de 144,000 escogidos. Y tampoco son los santos o los diablos de siempre, los santos de los últimos días. No, tampoco son ellos. Porque ni los testigos de Jehová tampoco son ellos, no. De estos que habla la Biblia, dicen que serán de las 12 tribus. 12,000 de las 12 tribus. Aleluya. Mira, hermano, los judíos ni ellos saben cuál es su linaje o de qué tribu vienen. Pero Dios sí lo conoce bien. El Señor no ha perdido el árbol genealógico de cada uno de ellos. Porque Apocalipsis dice que serán 12,000 de cada tribu. 144,000 hombres, porque dice que nunca han tocado mujer. Preparados, apartados para predicarle al pueblo judío. Bendito Dios. Entonces dice, ¿cómo será su plena restauración de Israel? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a hacerlo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Oiga bien, podemos ver que la mayor cantidad de los judíos no creyeron, puesto que Pablo mismo dice, para ver si puedo hacer salvo a alguno de ellos. Entonces, el apóstol Pablo, aunque fue enviado a los gentiles para la predicación, él que era nacionalista, hebreos de hebreo, de la tribu de Benjamín. O sea, cuando dice hebreo de hebreo es que no era mezclado, ¿me entiendes? Un hebreo como nosotros a veces que nos casamos un salvadoreño con una hondureña, o un mexicano con un salvadoreño, así, no había, era de padre y madre judíos. Y ambos de la tribu de Benjamín. Y dice la palabra del Señor, que siendo él judío, él amaba a su pueblo. Y luchaba, y predicaba, y se mantenía haciendo una u otra cosa para llamarle la atención a los judíos a manera que creyeran a Cristo. Y yo puedo ver esta situación, lo podemos tomar nosotros personalmente. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestro compromiso para hacer que nuestra familia y los nuestros amen a Jesucristo? Crean en Jesucristo. A Pablo lo rechazaron los judíos. Lo intentaron varias veces matar. Una vez hasta lo dieron por muerto. Lo azotaron muchas veces, lo persiguieron y todo. Pero él no perdió el amor por su nación, por su pueblo. Quería salvar, aunque sea unos cuantos. Amén. Y su nación le había hecho mucho daño. Pero él quería salvar. Gloria a Dios. No sé si usted lo entiende y lo agarra para usted. Amén. Que este tanto daño que me ha hecho tanto daño que me ha hecho este otro.
Ay, si Dios quiere que lo salve. No, nuestro deseo tiene que ser que cada uno de aquellos que amamos, que conocemos y que al que podamos, les prediquemos de Cristo para ver si de una o de otra manera salvamos a unos o a otros, aunque sea unos cuantos. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando Pablo dice, si la masa es santa, perdón, si las primicias son santas, dice que la masa también es santa. Y dice que si la raíz es santa, dice que también son las ramas. Cuando habla de la masa y de la raíz, está hablando principalmente de Abraham. Pero también entra Isaac y Jacob, porque son los tres patriarcas. Y Dios le hizo promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces dice la Biblia, si las primicias, ¿qué eran las primicias? Le voy a leer unos versículos rapidito. Gloria a Dios. Mire lo que dice Números 15 del 18 al 20. Números 15 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Entonces, cuando comenzaban las cosechas, Israel cortaba obviamente y amasaba e iba donde el sacerdote con una torta de pan. Esa era la primicia de la cosecha que se había recogido. Y esta torta, perdón hermano, perdón. Gloria a Jesús. Y al tomar el sacerdote la torta que llevaba aquella familia, acuérdense que esa torta estaba consagrada a Jehová. El sacerdote la bendecía. Estoy hablando de una torta de pan. El sacerdote la bendecía. Y así como esa torta quedaba bendecida, así quedaba bendecida toda la cosecha que aquella familia había recogido. Por eso dice, si las primicias son santas, o sea, esa torta ha sido santificada, toda la masa, o sea, toda la cosecha es consagrada a Jehová. Por eso Israel cumplía fielmente las primicias. Y la primicia es completamente un acto de fe. Pero no es el tema. Cumplía fielmente las primicias porque sabía que, por ejemplo, hay hermanos que en la iglesia acostumbran a dar las primicias. Y entonces, basándose al Antiguo Testamento y principalmente a estos versículos. Y muchos lo hacen de esta manera. Por ejemplo, mi primer sueldo del año se lo voy a dar al Señor. Le dije que no es el tema. Entonces, esto que le doy al Señor como primicia, no ofrenda, no diezmo, como primicia, en la fe de ellos, por eso le digo, es un acto de fe. Bendicen todo lo que va a entrar en el año. Eso hacía Israel con la torta. Cuando el sacerdote agarraba esa torta, todo lo demás que se había cosechado era bendecido. Pero esta torta de la que habla aquí, wow, gloria a Dios, representa a Abraham. Él fue bendecido. Y mire lo que dice la Biblia, Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces esa torta de lo que habla la Biblia aquí en Romanos se está refiriendo a Abraham. Y cuando dice si la raíz es santa, pues también la rama
también se está refiriendo a Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, acuérdense que estamos hablando de Israel. Dice, lo es la masa restante. Y si la raíz es alta, ya lo dijimos, está hablando de Abraham y de Jacob, también lo son las ramas. ¿Y quiénes son las ramas? Israel. La masa o la torta y la raíz es quién. Vaya, pongámonos de acuerdo. Yo sé que es martes, que ya usted ya no sabe si está en el cielo o en la tierra. Cuando habla de la masa y de la raíz, ¿quién es? Abraham. Cuando habla de las ramas, ¿quién es? Es todo Israel. Entonces lo que está diciendo la palabra del Señor es de que le fue dado promesa a Abraham, por lo cual Israel es bendita, aleluya. Amén. Tiene promesa de restauración. Amén. ¿Se recuerda lo que Jehová le dijo a Salomón? Por cuanto no fuiste como el corazón, por cuanto tu corazón no es como el corazón de David tu padre, romperé tu reino. Pero ¿se acuerda lo que le dice? Pero por amor a mi siervo David, no lo haré en tus días. Mira la misericordia, hermano. Bendito Dios. Salomón era un gran idólatra. Y de todo. Ha leído lo que dice. Yo no me he privado de nada, dice. Yo lo he probado todo, no me he privado de nada. Eso estaba. Pero ¿qué hace Dios? ¿Le había dado promesa a quién? A David. Y por cumplirle la promesa a David, no le rompe el reino a Salomón. Y no solo eso, sino que también le dice, y por amor a David, voy a romper el reino, pero le voy a guardar una tribu. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire si no vale la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mire si no vale las promesas de Dios. Y entonces dice acá, como la masa y la raíz son santas, no son las ramas. Ahora, mire lo que pasó con las ramas. Gloria a Dios. 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. 18. No te jactes contra las ramas. Perdón, hermanos. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Le dice, óiganme, vamos a poner las cosas bien. Dios desgajó el olivo verdadero. Lo desgajó, cortó, pero me llama la atención que dice que cortó unas ramas. No las cortó todas. El remanente quedó. Cortó unas ramas. Y donde estaban las ramas originales del olivo, allí es donde estaban, Dios injertó otras ramas. Bendito Dios. Pero estas ramas eran de olivo silvestre. Y eso somos, esa es la iglesia. Aleluya. Eso somos nosotros. Y entonces, dice la palabra del Señor, no te jactes contra las ramas que fueron cortadas. O sea, no menosprecies. Como estamos hablando de los judíos y de los gentiles, es como que dijera, el Señor está diciendo, no menosprecies, ni te jactes, ni señales la ceguera que los judíos tienen. No lo hagas. Ellos fueron cortados. Y tú fuiste injertado. Yo no sé si todos sabemos que es un injerto. Sí, amén. Se hacían los palos principalmente los de naranja, ¿se recuerda? De naranja, bueno, pero no quiero detenerme por el tiempo de eso. Pero lo que le quiero decir es que dice el Señor, y el Señor nos está hablando a nosotros, la iglesia. Amén. Dice, óigame, los naturales fueron cortados y ustedes los silvestres fueron injertados. No te jactes. No te jactes. Porque la iglesia como estaba llena del Espíritu Santo, como tenía la bendición de Dios,
como veían señales, prodigios y milagros. Entonces comenzaron a ver así, la iglesia en el tiempo de Pablo, comenzó a ver así a los judíos. Hay esto de lo que se perdieron. Hay esto lo que rechazaron. Pero Pablo dice, recuérdense que la salvación vino a los gentiles por medio de ¿quién? De los judíos. De los judíos. Amén. Empezando de nuestro Señor Jesucristo, que no usó una familia gentil para que viniera a nacer nuestro Padre, nuestro Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial no usó una familia gentil, no, usó una familia judía. Amén. De la tribu de Judá. Ambos, María y el padre adoptivo, José. O sea, comenzando desde ahí, el evangelio de los gentiles nos vino por medio de ¿quiénes? De los judíos. Comenzando desde nuestro Salvador. Continuando con el apóstol a los gentiles, que es ¿quién? Pablo. Hebreos de hebreos. O sea, ¿qué dice el Señor? No te jactes, porque la bendición te ha venido de ahí. Aleluya. No te jactes. Que si ellos han caído y tú permaneces, no te jactes por eso. Y mire cómo dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién dijimos que era la raíz? Abraham. Abraham es el padre de quién? ¿De quién? De Israel. ¿Por qué? Por la carne. Pero se convirtió también en padre de la iglesia de Cristo por la fe. Por la fe. Amén. Es nuestro padre por la fe. Es padre de Israel en la carne y es padre en la fe de la iglesia. Y entonces, cuando dice aquí, no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti, que eres la rama. Y si ya lo ponemos en nuestro momento, esa raíz es Cristo. Él sustenta el olivo. Él me sustenta a mí. Yo no tengo que jactarme que soy creyente. Yo no tengo que jactarme que yo oro 3 horas diarias, ayuno 2 veces a la semana, estoy mi día. Yo estoy igual que aquel, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Amén. ¿Quién era el republicano? ¿Qué era? El publicano, ¿eh? Llegó a la iglesia, llegó al templo, llegó a la sinagoga y dijo, aquí santos no hay ninguno. Denme permiso que aquí viene el santo, va a entrar el santo. No te jactes, dice el Señor. Amén. Si tú crees que eres santo, no te jactes. Si la santidad que tienes no eres por lo que tú eres, es porque la raíz te sustenta. Amén. Aleluya. Es el espíritu que te mantiene. Allá un hermano se dio un tropezón. Yo no estoy hablando de Israel, estoy hablando de la iglesia, pero estamos poniendo el ejemplo de Israel. Allá un hermano se dio un tropezón y cayó. ¿Qué sabía? Si yo lo veía llegar a la iglesia, a dormir llegaba. Yo no sabía que se iba a caer porque a dormir llegaba. Si nunca que cantaba. Él no levantaba las manos. Gracias a Dios que yo mire 20 años y firme. Usted no sustenta la raíz. Es la raíz que le sustenta a usted. Aleluya. Es el Espíritu, es Dios, es la gracia, es la misericordia. Si no, tiempo hace que hubiéramos caído todos. No es su santidad. No son las horas que ayuda, que los días que ayuna, las horas que ora, los cultos que se congregan, lo que hace por la obra. No, es Dios. Amén. Aleluya. Es su Espíritu. No te jactes. Si tu hermano cae, cuidado, dice el Señor. Acuérdate que eres injerto. Vean que está a su lado. ¿Hemos entendido? Sí, amén. Mire, si usted camina derecho, denle gracias a Dios. Amén. Señor, gracias porque tú me ayudas. Si mira, Señor, si hay algún hermano en la congregación, ayúdale. Señor, por favor, como quiero que me ayudes a mantenerme. No se jacte de quién usted es. Sí, amén. Gloria a Dios. Que predica bonito, que canta bonito, que toca bonito. Voy a usar todo eso, no estoy hablando de mis hermanos.
En serio, de ninguno. Es por el lenguaje cristiano, ¿me entiendes? No puedo decir que construye bonito, porque estamos hablando de lo espiritual ahorita, ¿no? Usted canta, usted es un ganador de alma, usted es esto, usted es lo otro, usted no se jacte. Usted es rama. Vea al hermano que está a su lado. Ahí la ramona. Somos ramas. El olivo, aleluya, es Jesús. Él es el aleluya. Por eso, dice Juan 15:2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Ahí se lo van a poner, 15:2. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Escucha esta versión, escúcheme acá, míreme acá. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, toda rama. Pámpano es lo mismo, toda rama que no produce fruto, Él la corta de mí y poda las ramas, poda, no corta, poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Más fruto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que la rama ni siquiera ella sola se puede podar. ¿Se ha visto usted alguna vez? ¿Ha visto usted un arbolito que la rama sola se está podando? Pastor, qué ridículo esto que está diciendo. Sí, es que muchas veces nosotros creemos que nosotros nos podamos a nosotros mismos. Así yo soy así porque mire, yo canto, yo sirvo. No. Es el Señor que tú tenías un poquito ahí y el Señor te poda y te da fuerza, ¡Aleluya! te ayuda, te lleva y te saca adelante. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Israel fue cortado. Mire cómo dice acá. Versículo 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, iglesia, Aleluya. por la fe, ¿qué dice? Estás en pie. Bendito Dios. Hoy no pare, oiga, no te ensoberbezcas. Bendito Dios. O sea, no estás de pie porque eres fuerte, no, estás de pie por la fe. Porque entre usted y los israelitas no hay ninguna diferencia. La única es que ellos no creyeron y que usted ha creído. Amén. Y esa fe que usó para creer, también se la dio Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que cuando yo vine a Cristo, que cuando viniste te traían. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jehová a aquel rey? Te traeré con garfio, le dijo. Aleluya. Con anzuelo, mire hermano, ¿ha visto usted a esa bestia que no se, a esos bueyes que no se someten? Son ariscos, no sé cómo le llaman. Mire, ¿sabe qué hacen? ¿Sabe cómo los dominan así? Les traban un arete aquí en la nariz. No hablo del que usted anda trabado, no, mire. No, estoy hablando de un animal. Estoy hablando de un animal. Ese animal que le traban aquí el arete en la nariz. Se lo traban así. A esa bestia, a ese gran, yo no sé si alguno de ustedes viene del campo al cuello. Un niño lo puede traer así, mira, porque esta parte de aquí del cuello es sensible. Y así lo somete. Así de esa manera. No, si muchos de nosotros fuimos sometidos, por eso vinimos a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, no te trago el Espíritu. Amén. Por eso dice, no te ensoberbezcas. No veas al no convertido como, ay, ve. Es que este no entiende. Es que este no entiende. Yo le digo, ¿qué es esto? Usted no se ensoberbezca, Dios. Porque mire, yo aquí, no, pero sí que de usted y de mí Dios ha tenido misericordia. Amén. La Biblia dice, no te ensoberbezcas, porque si estás de pie es por la fe. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme. Por eso dice, como otra cita bíblica, cuida con temor y temblor la salvación.
Pero es que usted tiene que andar ahí, ¿sabe que me voy a condenar? Porque, ahí cae la gracia. No es eso. Porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El cristiano libre no anda con esa cosa. No, tiene temor de Dios, de su palabra. Por eso cuando leemos en Efesios 2, Israel fue desgajado. Nosotros que éramos olivos silvestres fuimos injertados. Y mire lo que dice Efesios 2, 12 al 13. Ahí se lo van a poner, yo se lo leo en otra versión. En esos tiempos, mire, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquellos tiempos, mire, aquí hay algo lindo, porque mire, dice, alejados de la ciudadanía. A mí me gusta el pasaporte norteamericano. El hermano Brandon me lo mandó, pero no pude poner mi foto. No, me lo mandó para el viaje y lo voy viendo, nunca lo había visto tan así detenidamente. No, hombre, si vi calidad ese pasaporte. No, como el de nosotros los salvadoreños, va un sope que viene volando. No, es que no, sí, es que el de nosotros los salvadoreños, desde entrada tiene un sope volando y al final tiene una señora torteando. No, pero el pasaporte norteamericano. Nosotros teníamos pasaporte de gentil. No éramos ciudadanos del reino. Por eso dice ahí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Hay gente que dice, no, mire, por eso yo cuando oigo a un hermano que dice, no, es que es del Antiguo Testamento, es que es del Antiguo Testamento, arranque, le mate la mitad de la Biblia todo y que déjalo con el nuevo. Porque Efesios nos está diciendo que antes nosotros no teníamos nada que ver con las promesas. Antes. Sin esperanza estábamos. Y sin Dios. Pero oiga cómo termina. En el mundo. Pero oiga lo que dice el siguiente versículo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Dios. Aleluya. Pero luego aquí dice, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho en ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y ahora nosotros somos ciudadanos de Israel. Y no de la Israel terrenal, sino que de la celestial. Porque vamos para la nueva Jerusalén. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado de no creernos más perfectos o santos que vuestros hermanos. El envanecimiento en el creyente suele suceder con frecuencia. Recordemos siempre que es Cristo en nosotros que nos da la fortaleza para prevalecer y no nosotros a nosotros mismos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Dice el versículo 21. Porque si Dios no, versículo 21 del 11 de Romanos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Gloria a Dios. Estamos en Romanos, no en el Antiguo, hermano. Es palabra de Dios para la iglesia. Si no perdonó al pueblo que escogió, a quien le dio la promesa, a las ramas originales, dice la Biblia, no te ensoberbezcas. Porque después de la soberbia, dice el proverbio, viene la caída.
Después de la altivez de ojos viene la caída. Hay muchos cristianos que se han ensoberbecido tanto en el evangelio, creyéndose esto, creyéndose lo otro, que por último terminan cayéndose del evangelio, apartándose de Cristo. Por eso dice el Señor, si a las ramas originales le cortaron, cuídate de no ensoberbecerte. Bendito Dios. Proverbios 24, 17 al 18, lo voy a leer rapidito, dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de él su enojo. No te alegres con la caída de tu enemigo. Amén. Está diciendo el enemigo. Amén. ¿Cuánto más si es un hermano? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto más si es un hermano en Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Versículo 22. Voy a ir más rapidito. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. A esto yo le llamo la doble cara de Dios. O las dos caras de Dios. Porque muchas veces nosotros solo vemos una cara de Dios. Muchas veces solo vemos, pero que Dios es amor. Estamos en el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, Dios es amor, Dios. Pero Pablo a los gentiles dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Ambos atributos son de Dios. Amén. La bondad, pero también mire la severidad. Y dice la palabra del Señor: la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero esta bondad está ligada a una, ¿cómo se llama? Condición. Dice: pero la bondad para contigo, sí, permaneces en esa bondad. O sea, si te apartas, Dios va a ser severo contigo. ¿Eso es lo que te decía? Si permaneces en la bondad de Dios, Él es bondadoso contigo. Si te apartas, Él va a ser severo contigo. Dice: si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y déjeme decirle que Romanos es un libro, es una carta doctrinal, y es la carta de la gracia. ¿Se acuerda que aquí hemos leído? Porque por gracia soy salvo, más nada, pues esto es un don de Dios y no de vosotros. Amén. La gracia de Dios. Pero aquí la misma carta de los Romanos dice: Dios es bondadoso, pero Dios es severo. Mantente humildemente en la bondad de Dios. Humildemente en el olivo, recordando que es la raíz del olivo, o el olivo mismo, que me sustenta a mí y no yo a Él. Amén. Es Dios, es Cristo, es su Espíritu que me da la fuerza y me ayuda a mantenerme. Por eso la Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Puede descansar en paz. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que nos han sintonizado y por los que estamos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu bondad, a no movernos de ahí, Señor. Que con humildad y con mansedumbre, Señor, aleluya, nos gocemos en la salvación y en las promesas que nos has dado, teniendo misericordia, Señor, por aquel que lo necesita, o por nuestro hermano que se ha apartado o que ha caído en el lazo del maligno. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, aleluya, humildes. Que si tú nos has dado algo, que si nos has dado, oh Dios, o más bien que por la bendición que nos has dado, Señor, que no nos vayamos a enorgullecer. Que cada momento recordemos que si estamos de pie es porque tú nos sostienes. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios les bendiga.